varias cosas. La primera, hemos tenido varias reuniones de trabajo desde la semana pasada y hasta del día de hoy, lo cual no me ha permitido tener ni un solo día de vacaciones. Tratando de homologar un criterio por parte de nuestro grupo parlamentario que nos permita poner este documento en las distintas reformas frente a los demás grupos parlamentarios y, por supuesto, frente al gobierno que ha estado interviniendo en las últimas reformas secundarias y que obviamente está en todo su pleno derecho de hacerlo. La discusión que tenemos de fondo no es una cuestión intrapartidista. Hay una plena coincidencia de todos los senadores del grupo parlamentario del PAN, los que apoyan a Cordero, los que apoyan a Madero, los que apoyan a los dos y los que no apoyan a ninguno, de participar en las discusiones y en el debate de las reformas secundarias. Es absolutamente falso que sea motivo de una división interna la que nos tenga en esta situación. Lo que realmente nos tiene en esta situación y el motivo de fondo por lo que no avanzan las reformas es por lo que nosotros hicimos una reforma constitucional. Faltan todas las hojas que traía yo en el documento. No sé, es todo lo que yo te traje en la oficina. Mercado. Lo que está atorando de fondo el tema es que nosotros hicimos una reforma constitucional de este tamaño. Lo pongo así, no así, de este tamaño. Y el gobierno nos quiere dar unas reformas secundarias de este tamaño. Entonces la diferencia es absolutamente enorme entre lo que nosotros aprobamos a nivel constitucional y lo que el PRI y el gobierno nos quieren dar. Entonces es ahí donde no tenemos el principal atorón del que habla el senador Silvano Aureoles, el ex senador, hoy diputado y presidente de la Junta de Coordinación, Silvano Aureoles, el atorón en el Senado. Y entonces el argumento de ellos es que nosotros traemos una división. No, en lo absoluto. Lo que traemos es una visión común de lo que aprobamos contra lo que nos quieren entregar. Entonces no es posible que nosotros como grupo parlamentario tengamos que aceptar por cuestión de tiempo, porque quedan 8 días, porque dicen que si no vamos a entrar a una crisis constitucional y por todas esas razones que han estado señalando públicamente algunos legisladores, tengamos que aceptar esa pequeña entrega, cuando la reforma constitucional fue mucho más que eso. Ese es el motivo principal por el que está atorada la reforma político-electoral. No voy a abundar en los 23 visos de inconstitucionalidad que le encontramos al posible predictamen que se trabajó en la Secretaría de Gobernación, pero les voy a mencionar por lo menos 3 para que vean que no es una cuestión de berrinche. Miren, por ejemplo, nosotros acordamos en la reforma constitucional que impulsaríamos el voto de los mexicanos en el extranjero, que por lo menos había 3 puntos muy valiosos que podríamos impulsar. El primero sería la credencialización en los consulados y en la embajada, para que no tuvieran que venir de Estados Unidos a credencializarse a México. El segundo es que íbamos a ir por el voto electrónico y el tercero es que íbamos a ir por el voto digital y por correo. ¿Qué es lo que tiene la reforma secundaria? No tiene absolutamente nada. No existe el voto electrónico, no existe el voto digital y no existe la credencialización en el extranjero. Y no existe la campaña en el extranjero tampoco para ningún candidato. Entonces, pues es obvio que si aprobamos esto en la Constitución, pues no puede recibir esto. Segundo, por poner otro ejemplo, acordamos que el Instituto Nacional Electoral cambiaría a todos los consejeros electorales de los estados, y estos deben ser cambiados
en este año, antes de que inicie el proceso electoral formal, por lo menos en los 17 estados donde va a haber elecciones locales. Eso dice la reforma constitucional. ¿Qué dice la reforma secundaria? Que van a permanecer los consejeros electorales hasta en tanto no se elijan a los nuevos. Entonces, aprobamos algo así y te entregan algo así. Entonces, realmente pues no podemos ir con una reforma que va achicando. Acordamos que íbamos a cambiar a todos los tribunales electorales de los estados este año. ¿Qué dice la reforma secundaria? Pues no menciona absolutamente nada. Ni los cómo, ni los qué, ni los quiénes, ni los plazos, ni los tiempos, ni la integración. Acordamos que iba a haber una fiscalización en tiempo real. Eso lo acordamos en la reforma constitucional. ¿Qué dice la reforma secundaria? No dice absolutamente nada. Nuevamente, estamos frente a una reforma así contra una reforma así. Y como eso nada más estoy hablando de reforma político-electoral, les puedo platicar otros 20. Entonces, por supuesto que cuando ponemos a discusión en el análisis de este grupo de trabajo a nuestro grupo parlamentario, por supuesto que recibimos la observación de todos los legisladores de la inconstitucionalidad de muchos de los planteamientos que se están haciendo en materia secundaria. Esa es la principal objeción que tenemos contra la reforma político-electoral en materia secundaria. Aquí traigo un documento que solo menciona cerca de 40 nada más, pero en general pues se aparta de lo que nosotros quisimos decir en la reforma constitucional, y bueno, necesitamos hacer el análisis a profundidad en materia constitucional, sentarnos con las demás fuerzas políticas y tratar de consensar, exigiendo una sola cosa: lo que dice la Constitución lo debe decir la reforma secundaria. Primera observación: como pusimos como condición que no saldría ninguna otra reforma hasta que no aprobáramos la reforma político-electoral, pues eso en consecuencia, las demás van siguiendo la suerte de la primera. Pero las demás también traen ese problema. También traen vicios de inconstitucionalidad, como la reforma en telecomunicaciones. Entonces, ya mencioné algunos temas por los cuales consideramos que la reforma en Telecom trae vicios de inconstitucionalidad. Pongo uno: la preponderancia se declara por producto, no por sector. Puede haber alguien preponderante en televisión de paga, o en televisión abierta, en radio, en telefonía fija, en telefonía celular, en internet. No puede haber un preponderante, como lo dice la ley, en telecomunicaciones y un preponderante en radiodifusión, y ya son los únicos dos preponderantes. Eso es absurdo de acuerdo con la reforma constitucional que aprobamos. Acordamos, por ejemplo, que el IFETEL iba a tener determinadas facultades. ¿Qué dice la reforma secundaria? Que ya no las tiene. Acordamos, por ejemplo, que en la reforma constitucional veríamos el tema de facilitar la instalación, la licitación, la creación de 2 nuevas cadenas de televisión. ¿Qué dice la reforma secundaria? Le da 24 meses para que integren un expediente, y si le hace falta un solo documento a ese expediente, tiene que tomarse otros 24 meses, es decir, en 4 años estaríamos viendo la primera licitación de una cadena nueva de televisión. Entonces, sí estamos revisando a detalle cada una de las reformas. El único detalle es que están mal hechas. Entonces necesitamos primero, como grupo parlamentario, sentarnos a revisar todo el conjunto y a analizar dónde está el vicio de inconstitucionalidad, porque no tiene sentido aprobarla si después, con un recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia nos dice lo contrario. Entonces está todo el grupo parlamentario enfocado, ocupado, preocupado por atender estas cuestiones de inconstitucionalidad que nos están presentando las reformas secundarias. Hoy se aprobó competencia en comisiones, con una reserva que planteó el PAN. Nosotros consideramos que la Comisión Federal de Competencia debe tener
facultades, de acuerdo a la Constitución, como lo aprobamos, de iniciar un recurso de inconstitucionalidad contra las decisiones del Ejecutivo Federal en materia de competencia económica. Pero esa misma facultad la tiene ampliada para iniciarla contra ayuntamientos que generan reglamentos anticompetitivos y contra gobiernos del Estado que también generan leyes anticompetitivas o medidas anticompetitivas. ¿Qué nos dice el gobierno? Que no puede. Cuando el 60% de las barreras a la competencia la ponen los ayuntamientos y la ponen los gobiernos de los estados. Entonces, ¿para qué hacemos una ley general de competencias que en el 60% va a estar restringida porque no puede atender los señalamientos de los ayuntamientos o de los gobiernos estatales? Pongo un ejemplo. Hay reglamentos en algunas ciudades que dicen que una gasolinería no se puede poner hasta 1000 metros cercana a la otra. Eso genera una barrera en la competencia, porque una gasolinería no puede ponerse enfrente y que compitan a ver quién da un mejor servicio. Pero si le digo que a 1000 metros, pues ya generó una barrera, pero eso es un reglamento municipal. Y la Comisión Federal de Competencia no puede impugnar ese reglamento municipal por vicios de inconstitucionalidad. Entonces, ahí traemos un problema. Les acabo de hablar de 3 de las principales leyes que están detenidas. Entonces, la decisión del PAN es ir a fondo en cada una de estas reformas para poder sacarlas adelante en el tiempo que sea necesario. Y si es necesario abrir un periodo extraordinario, pues venimos a un periodo extraordinario, no pasa absolutamente nada. Para eso nos pagan, para venir a trabajar al Senado. Y si hay que tomarse mayo, nos tomamos mayo, y si hay que tomarse junio, nos tomamos junio. Y si hay que venir en julio, venimos en julio. Yo no entiendo cuál es la prisa por irse de vacaciones de algunos, si se acaban de ir la Semana Santa. Entonces necesitamos resolver ese tema de fondo, hacerlo bien y rápido, pero primero bien y primero constitucional. Entonces, si los diputados tienen prisa por cerrar la cortina, pues que la cierren. Cuando aprobemos las reformas secundarias se las vamos a mandar y ya sabrán, con todo el respeto que nos merece la Cámara de Diputados, en qué tiempo, en qué momento lo resuelven ellos. Los tiempos del Senado los marca el Senado y los tiempos del PAN los marcan los senadores del PAN. Ahí sí nosotros no tenemos ninguna prisa y ninguna presión de ningún grupo, de ningún legislador, de ningún gobierno, de ninguna empresa y de ningún poder fáctico que le vaya a decir a los senadores del PAN cómo votar y en qué momento votar. Vamos a llevar esta decisión de estas reformas secundarias en el momento en que estemos listos y en el momento que el gobierno acepte que la mayor parte de la documentación que nos llegó en reformas secundarias es absolutamente inconstitucional y estamos listos para el debate. Eso es lo que nos ha tomado el tiempo. No queríamos salir a medios a seguir dime que te diré, porque no tiene ningún sentido. La gente allá afuera espera buenas leyes. La gente allá afuera espera que resolvamos y que haya competencia en telecomunicaciones. Esta ley no genera competencia. Hablamos de medidas asimétricas, y pongo el caso de la telefonía. Por ejemplo, una empresa que concentra el 80% del mercado, entre sus clientes genera un precio diferenciado. Y pongo un caso, si un cliente de esa misma empresa le habla a otro cliente de esa misma empresa, esa llamada puede llegar a costar 60 centavos. Pero si otra empresa utiliza esa red para hablarle a un cliente de la otra, le cuesta 2 pesos. Eso no puede pasar, eso está totalmente anticompetitivo. Eso genera un efecto de dominancia de una empresa a otra que hace prácticas de dominantes para que la otra no le compita. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver, hacer buenas leyes. Y en eso está el grupo parlamentario del PAN. Eso es por lo que nos hemos tardado y nos vamos a seguir tardando mientras el gobierno no acepte que estas reformas son absolutamente, en su mayor parte, inconstitucionales, contraconstitucionales o aconstitucionales. Yo hasta ahí lo dejaría para no entrar a temas de chismes y abriría un espacio para que si alguien quiere hacer alguna pregunta con toda confianza. Ahí Omar Brito le va a hacer una pregunta. Milenio.
Lo primero, mira, lo primero que me preguntaste es una, como dicen los que saben de un lenguaje rico y florido, es una falacia, porque el gobierno, lo que dice la ley es que las elecciones, no se puede hacer ninguna modificación en materia electoral, ni constitucional, ni legal, durante los 90 días antes que empiece el proceso electoral. Entonces todo el mundo ha dado por hecho de que como la elección se recorrió a junio, el proceso electoral se recorrió a septiembre, y eso no es cierto. La actual ley dice que el proceso electoral comienza el 1 de octubre, por lo tanto el mes que va corriendo no es definitorio para caer en el supuesto jurídico que establece el margen de los 90 días. En segundo lugar, si es un supuesto jurídico que establece la ley, por supuesto, se puede modificar. Y entonces, si no llegamos a un acuerdo, simple y sencillamente es modificar por esta ocasión el inicio del proceso electoral un mes más, y te da el tiempo suficiente para seguirlo analizando con cuidado, sin la presión, y sí que los tiempos te vayan a generar un tema de controversia constitucional. Entonces, ese tiempo que nos están marcando que es ya o ya es absolutamente falso. Son 90 días antes, el proceso empieza en octubre, es septiembre, agosto y julio. Tendríamos mayo y tendríamos junio. Si no tuviéramos un consenso, podríamos ponerle en la ley que el proceso va a iniciar por esta ocasión en un transitorio el 1 de noviembre. Tendríamos octubre, septiembre y agosto, entonces tendríamos mayo, junio y julio para hacer las modificaciones legales y constitucionales que consideremos adecuadas. Por supuesto, no queremos caer en ese supuesto. Estamos trabajando para ello, pero queremos que se haga bien conforme a lo que aprobamos en la Constitución, porque aquí venimos y nos desgañitamos hablando, diciendo que le íbamos a dar y mejorar el sistema de votación de los mexicanos en el extranjero, y resulta que la ley secundaria no trae absolutamente nada, ni de voto electrónico, ni de credencialización, ni de voto digital, ni de voto por correo. Entonces en la reforma constitucional aprobamos algo, y en la reforma secundaria pues, nos hacemos como que no vimos la Constitución. Entonces creo que ahí es donde está la situación más grave, en el que el gobierno quiere achicar las reformas secundarias. Pongo otro ejemplo, y podría poner muchísimo, es decir, el análisis jurídico nos ha llevado a que tengamos un debate interno, y eso es lo que nos ha tomado tiempo, no porque tengamos diferencia de posición. Tu segunda pregunta es, el senador Lozano hizo un buen trabajo, hizo sus foros y llegó a una conclusión de un predictamen o un anteproyecto de dictamen. Solo puede considerarse dictamen un documento cuando ha sido aprobado en comisiones. Él fue a presentar un anteproyecto que siempre se presenta. El secretariado técnico presenta un predictamen y la comisión tiene que decidir si lo acepta o no. Nosotros acordamos hoy a las 3 de la tarde que estaría el senador Lozano presentándonos su documento, estaría el senador Javier Corral presentándonos el documento que elaboró, y por parte de la coordinación del grupo parlamentario, yo presentaría el documento del Comité Ejecutivo Nacional con los expertos del Comité Nacional para tener un rico debate sobre el tema de telecomunicaciones y definir si lo que está presentando el Ejecutivo Federal es constitucional o es inconstitucional, o es aconstitucional, o es contraconstitucional, y en función de eso, el grupo parlamentario, los 38, tener una posición homogénea respecto a lo que queremos en Telecom. No solo queremos una cosa, es lo único que estamos exigiendo, que se cumpla con lo que aprobamos en la Constitución. No pedimos más, pero tampoco aceptamos menos. ¿Nadie más? Reforma. Quiero preguntarle sobre el tema del conflicto de interés de Javier Lozano, el presunto conflicto de interés que podría tener por relaciones familiares, que según la diputada Purificación Carpintero le impide pues conocer cualquier tema, y también hubo un exhorto, un posicionamiento de Manuel Bartlett para que
la mesa directiva pida la separación de Lozano de esta discusión. Mira, yo solo conozco lo que salió en los periódicos, ¿verdad? Y uno como abogado aprende a no litigar con los periódicos. Generalmente uno se apega más a la verdad legal, y la verdad legal se da cuando existen documentos que legalmente pueda sostener, en el cual se tenga un impedimento para excusarse. La sola declaración de una legisladora pues no puede generar una situación de excusa como la que plantea. Yo lo que considero es que si alguien tiene conocimiento de que algún legislador, no de este tema, de cualquier tema, no puede participar porque legalmente está impedido, pues que muestre la documentación legal que le permita demostrar su dicho, porque de lo contrario, pues volvemos otra vez a entrar a un litigio de lo que dicen los periódicos y no de lo que pueda ser una verdad absolutamente legal que se demuestra con documentación legal. Entonces sí creo yo que no podríamos, en función de una declaración, pues, asumir un posicionamiento al respecto. Desconozco siquiera, mira, para que veas, no sé ni siquiera la situación civil del senador Lozano, así que no podría yo opinar al respecto. Pero yo sí soy casado, Digo, no voy a hacer alguna propuesta por ahí. Sí, muchísimas gracias.